Muchas gracias a ustedes por haber venido en el día de hoy con el curso que hacen. Agradezco a las autoridades del municipio por haberme invitado en un día como el de hoy, que se celebran 120 años de la ley que declaró con la categoría de pueblo a Paso de los Toros. Oportunidad que se le cambió el nombre y se le puso de Santa Isabel. Tenía pensado hacer una reseña desde los orígenes de esta comarca. Tenemos información de acontecimientos en la que podríamos llamar la comarca de Paso de los Toros, que podríamos definirla teniendo como base el Río Negro, el territorio que se extiende hacia el norte entre los arroyos Salsipuedes y Cardoso. Estamos muy cortos de tiempo y sobre todo, más que nada, porque está muy frío y es la idea de no terminar la actuación muy tarde. Así que voy a simplemente, como entrada, les voy a explicar por qué el nombre de Paso de los Toros del vado que le dio el nombre al pueblo. Eso se remonta a la época de los jesuitas. Hay alguna otra teoría por ahí de la denominación, pero la que yo me afilio es que fue justamente creada en esa época. Los jesuitas estuvieron en estos territorios a partir del año 1700, es decir, en el siglo XVIII. Ellos introdujeron gran cantidad por miles de ganado vacuno en esta zona, que había dos grandes reservorios. Uno estaba en Yapeyú, del lado argentino, y el otro estaba acá, que era utilizado el departamento de Durazno como lugar de concentración del ganado vacuno. ¿Por qué? Porque Durazno tiene la característica que ellos lo utilizaban como un gran potrero, como una vaquería, porque está rodeado de cursos de agua importantes prácticamente en todo su trayecto. El Negro, el río Negro, el Kun al norte, y el río Xi al sur, que hace un arco y envuelve todo el terreno. Entonces los jesuitas, por intermedio de los indios Tape guaraníes, que prácticamente eran, y sin prácticamente eran los peones, periódicamente hacían traslados de ganado del norte del Río Negro a esa vaquería. El ganado de Azarril, como les decía, había sido traído por ellos desde el norte del continente, de allá probablemente de Perú, de esos lugares. Era un ganado distinto al ganado que introdujo Hernando Arias de Saavedra por el río Uruguay, que fue ganado de buena calidad, que vino de España en barco, vinieron dos en barco. El último, si no recuerdo, fue criado en la isla del Vizcaíno, que está en la desembocadura del río Negro. Pero que introducieron los jesuitas por miles acá, que inclusive en la vaquería o territorio de Durazno, era un ganado distinto, era más chico, más ágil, seguramente su carne era mucho más dura, porque ya tenía años de criar o de reproducirse en terrenos áridos y montañosos, cosas distintas de esta zona, de estos territorios que son más bien planos. Ahora bien, ¿por qué Paso de los Toros? Bueno, los jesuitas, como les explicaba hoy, cuando hacían reunían ganado al norte, el ganado servido al norte del Río Negro, introducido a la vaquería de Durazno, que donde lo preparaban, y cuando llegaban los momentos de hacer exportaciones de cuero, el corambre, que era lo único que la principal materia que se exportaba a Europa,
puesto que la carne bizarra que se consumía era totalmente desechada. Lo hacían por algunos de los pasos del río Negro. Pero ahora, ¿qué ocurría? Desde el paso llamado de los Toros hacia el este hay varios, pero todos tienen algunos problemas para ese tipo de tareas. O son muy blandos de sus orillas, es decir, que el campo, propiamente dicho, llega a la orilla del río Negro, lo cual lo hace pantanoso con las lluvias de las crecientes y por lo tanto difícil de cruzar. Hay otros, por ejemplo, que siendo más las orillas de otro tipo, arenosas, por ejemplo, también tenían el problema que venía una creciente, arrasaba el lugar, y donde antes era un terreno plano, bajaba el río y había un pozo. Pero había uno que no, había uno que era inalterable, que nunca, no había crecientes del río Negro ni lluvia que lo alterara. ¿Cuál? El nuestro, el que está ahí, estaba ahí donde termina la calle Manuja de Sheriga de Laurenti, en el río, ahí estaba ese, el paso de los Toros. ¿Y por qué el paso de los Toros? Bueno, primero, ¿por qué ese era el mejor paso? Porque las dos orillas, de ambos lados, del lado de Tacuarembó y de Durazno, eran pedregosas, eran duras, no las alteraba la lluvia ni la creciente. Y el lecho del río era prácticamente un puente de piedra sumergido, una losa relativamente plana y horizontal que iba de orilla a orilla. Entonces ese paso se podía utilizar todo el año, en cualquier momento, y lo único que podía contener su utilización eran las crecientes del Júcar, con muchas oportunidades feroz corriente. Estos terrenos fueron digamos, solicitados o denunciados para su propiedad y producción allá por el año 1792 por un comerciante de Las Piedras, Manuel Nieto. Ya estaba en esa época, radicado en esta zona, un teniente de caballería español, Rabé Alcorta Ayazú, que estaba con gente para proteger algunas pocas estancias al norte del Río Negro, de los bandeirantes de Brasil que venían a robar ganado acá justamente para matarlo allá y exportar a Europa los cueros del Corán, bandoleros y eventuales malones de los indios, fundamentalmente los charrúes y los minuanes, que los principales campamentos estaban en la cuchilla de Aeda. El paso de los Toros había tomado ese nombre, y por eso que mi tesis de que fue en la época de los jesuitas, porque anterior a la denuncia de Manuel Nieto de este territorio que él comprendía justamente desde el Río Negro, entre los arroyos Salsipuedes y Cardosos hacia el norte, antes de eso no había españoles, no había ningún residente. Y los jesuitas fueron expulsados de las colonias españolas allá por el 1760, 1767. Pero el nombre ya era Paso de los Toros. Es decir, que en esa época fue bautizado el paso con ese nombre. Eso lo prueba inclusive hasta la propia Lorenza Moro, que era la esposa y viuda en 1860 del teniente de caballería español Bernabé Alcorta, en una carta que en ese momento le envía al gobernador Lecor. La provincia estaba en poder de los portugueses desde enero de aquel año, 1820, porque Artigas había sido derrotado ese mes y había abandonado hasta aquel entonces provincia oriental, que los portugueses le cambiaron el nombre y le pusieron provincia Ciplatina. Y en el origen o la causa del nombre Paso de los Toros es que los jesuitas, cuando pasaban ganado, fundamentalmente por este paso, pasaban solamente ganado macho.
Las hembras, es decir, las vacas, quedaban siempre al norte para la reproducción. Y en aquella época no había yerba, así que si fuera ternero, o torito o animal adulto, era toro. Y de ahí surgió el nombre de Paso de los Toros. No sé si he sido más o menos claro. Sin ningún inconveniente, si alguno me quiere hacer alguna pregunta, me lo hace. Esto es una charla, no quiero que sea una conferencia, sino una charla, y si no tengo respuesta o no sé la respuesta, bueno, mala suerte, es lo peor que puede ocurrir. Ahora voy a saltar de lo que es la historia, que es riquísima la historia de nuestro pueblo, riquísima, pero por razones de tiempo voy a saltar unos 50 años y me voy a ir allá al periodo de la Guerra Grande, que empieza más o menos por el año 40, y en el año 42 en que Oribe ingresa al país con el ejército de Rosa y derrota a Rivera. Eufrasio Bálsamo, el único descendiente del primer Bálsamo que había llegado al pago, que había adquirido a principios del siglo todos los campos a lo largo del Salsipuedes, entre la cuchilla de Peralta, que ubica, imagínense la ruta 5 hacia el norte, que más o menos va siguiendo la propia cuchilla, y debe exiliarse con su familia a Brasil, porque Eufrasio Bálsamo era riverista y amigo personal de Rivera. Entonces, por temor a represalia, carga con su esposa Isabel Rosas Martínez, sus 3 hijos varones, Venancio, Tiburcio y Ezequiel, y la única hija mujer, María. Bueno, ya en Brasil, Eufrasio Bálsamo, que era un hombre muy emprendedor, continúa con las tareas rurales. Él había heredado los campos de su padre, el italiano Angelo Bálsamo Barcialo, y trabajaba y tenía toda la zona de los campos de Salsipuedes hasta lo que se llamaba el Rincón Chico, como él le llamó, que es actualmente lo conocemos como Rincón de los Bálsamos. Allí en aquel lugar construyó su estancia e hizo un cerco de piedra que todavía existe, que unía el río en su recorrido, porque ahí el Rincón de los Bálsamos, que es como una especie de lengua, de península, que está rodeada por el río en toda la parte. Entonces, al construir ese cerco, aisló esa parte del terreno. En el centro, donde pasa la calle Ismael Cortina, construyó la puerta de ingreso de su estancia. Y en el periodo en que se encontraba en Brasil, ocurrieron 3 o 4 hechos destacables. Eufrasio Bálsamo en Brasil estuvo todo el periodo de la Guerra Grande, es decir, que regresó aquí a su estancia recién en el año 51, cuando se firmó la paz. Y como les decía, en ese periodo ocurrieron 2 o 3 hechos importantes. El primero, Venancio Bálsamo, que será el caudillo del Paso de los Toros todo el último cuarto de siglo, se casó con una hermana, la hermana menor de su madre, Isabel Rosas Martínez, que se llamaba Justiniana Rosas Martínez. Era un par de años inclusive mayor que Venancio. En aquella época que había mucha religiosidad y que las familias eran muy cerradas, eran matrimonios comunes, como por ejemplo el matrimonio entre primos era prácticamente lo normal. Otro hecho que ocurrió es que se casó su hija, María, bueno, no recuerdo el segundo nombre, se casó con un brasileño, José de Vargas, y trajo ese apellido, los Vargas, aquí al Pará. Y finalmente, la familia se hizo afín al culto de una santa que era muy popular en aquel país,
por ser justamente de origen portugués, Santa Isabel de Portugal. Para que tengan una idea, les voy a leer breve, así muy corto, una pequeña biografía que yo hice Santa Isabel de Portugal cuando escribí este libro, que decía así: nació en 1271 en Zaragoza, era española, la Santa Isabel, hija de Pedro III de Aragón y Constanza II de Hungría. Recibió el nombre de su abuela, que también había sido canonizada Santa Isabel de Hungría. Fue muy devota a la fe católica desde niño. Se casa en 1288 con el rey Dionisio I de Portugal, con quien tiene dos hijos, Alfonso, futuro rey de Portugal, y Constanza, que sería esposa de Fernando IV de Castilla. La reina dedicó su vida a atender enfermos, ancianos y mendigos. Durante su reinado ordenó construir hospitales, escuelas, refugios para huérfanos y varios conventos. Se debió trasladar en varias ocasiones al campo de batalla para mediar en disputas familiares que se resolvían en aquel momento de esa forma, y falleció el 4 de junio de 1336 en Estregoz, Portugal. Fue canonizada en el año 1625 por el Papa Urbano VIII. Yo les leo esta biografía porque es una persona muy importante dentro de la historia del Paso Oscuro y que además conserva la perpetuidad su nombre en la iglesia local. Al regreso de la familia de Eufrasio Bálsamo e Isabel Rosas de vuelta acá al Pago, a su estancia ahí en el Rincón Chico, como le llamaban ellos, Rincón de los Bálsamos, como fue conocido después. En el año 1860 ocurre un hecho tremendo, azaroso para la familia. Fallece a la edad de 27 años María Alejandrina, ahora recordé el segundo nombre, Alejandrina, María Alejandrina Bálsamo Rosa, la única hija de Isabel y Eufrasio, y deja 5 hijos menores, todos de 10 años. Inclusive el menor de todos había nacido el año anterior, en 1859, y fue Celestino Vargas Bálsamo. Ustedes les llamará la atención porque hay una calle en la que lo recordamos allá en el noreste que se llama Celestino Vargas Bálsamo, que fue un personaje importante para Paso del Toro, porque fue escribano y aparte fue el primer presidente de la Junta Auxiliar Municipal cuando justamente el pueblo es oficializado con el nombre de Santa Isabel. Bien. ¿Qué pasaba entonces? El esposo de María Alejandrina se encuentra que tiene 5 hijos, menores todos pequeños. Y en esos momentos estaba trabajando, administrando un campo, allá a la altura del arroyo Pororó, donde el Pororó desemboca en el Salsipuedes. Fíjense, allá en el norte, para los que no ubican el arroyo Pororó, queda cerca donde el ferrocarril tiene un puente para cruzar el Salsipuedes, que es un puente que los que lo han visto ven que es muy parecido al que tenemos acá, lo único que aquel es más chico. Tarea imposible para que el hombre, y más en aquellos campos, en aquellas épocas, imagínense en el año 60 viniendo sin camino, sin carretera, sin nada, de a caballo, con niños menores, imposible. Pero, aquí estaba la huella, doña Isabel. Ella será la que se encarga de cuidar, criar y educar a aquellos niños. Y así fue. Y pasaron los años. En el año 68 muere Eufrasio Bálsamo sorpresivamente.
y en el 75 fallece doña Isabel Rosas Martínez, aquella venerada mujer. Inmediatamente sus nietos, en particular los hijos de María Alejandrina, que para el año 75 eran todos mozos, más los 3 hijos, Venancio, Eufrasio, Ezequiel y Tiburcio, resuelven que un pueblo, el pueblo de Paso de los Toros, con un montón de servicios, que se había trasladado de allá de la zona del Paso de los Toros, donde nació un 21 de diciembre de 1820, con un decreto del gobernador portugués de la época, se había trasladado a lo que se llamaba el Camino de la Balsa, el Camino de la Balsa salía a la altura de la Correntada, donde tenía el puerto de Atraca, se extendía hasta sería la calle Artigas de hoy en día, y ahí giraba. Bueno, ese está representado hoy en día por el recorrido más o menos por lo que es la calle Emilia Gracia. El pueblo se había desplazado y todo en zonas comerciales a lo largo de esa calle para vender servicios a los viajeros que cruzaban por la balsa hacia el norte, fundamentalmente a San Frutuoso de Tacuarembó, en vehículos ligeros con surques, volantas y todo eso, muy superiores a los antiguos carretas que cruzaban tiradas por bueyes, el paso propiamente dicho, que prácticamente dejó de ser utilizado, salvo para el cruce de ganado y algún raro caso de una antigua carreta de pasar ahí. Bueno, también el amor de los hijos de Eufrasio e Isabel, tenían un especial afecto por la madre, por la doña Isabel, además del afecto natural, en particular de los nietos, hijos de María Alejandrina. Claro, ellos tuvieron cerca de 20 nietos, pero lo más importante eran los más encariñados eran los que ella crió. Y en particular los hijos también tenían gran apego por la madre, porque el padre, don Eufrasio, en los últimos años de su vida se ausentaba periódicamente hacia el sur, hacia las poblaciones artigas de Montevideo y Buenos Aires. Se decía con reuniones, con una vida un poco azarosa, con las farándulas de aquella época. ¿Qué ocurrió? Que a su muerte sus herederos encontraron enormes deudas. Será Venancio Bálsamo, el primogénito y mayor de la familia, el que se encargue de llevar adelante ese deseo familiar de que aquel pueblo, que como les decía estaba 100% dentro de campos de los Bálsamos, buscar las condiciones para oficializarlo, pedir al superior gobierno una ley que hiciera tal cosa. Lo primero que hace es contratar un agrimensor, Manuel Cervi, el cual realiza un plano de amanzanamiento, estaquea todo el último territorio adquirido por Eufrasio Bálsamo, que era unas 340 cuadras, que abarcaba todo el bucle del Río Negro, que contiene hoy la mayor parte del Paso de los Toros. Y como les decía, realiza, en principio en marzo realiza el primer plano y que corrige luego uno definitivo en el mes de julio de 1877. Este último plano, en una copia con una impresora láser textual, y más o menos las dimensiones de 1 metro por 80, ustedes pueden verlo, pues está accesible, según confirmamos hoy, en el Centro Cultural. Hay una copia de ese primer plano oficial o realizado para el pueblo Santa Isabel del paraje de Paso de los Toros. Y llega así la década del 80. La década del 80 fue una década fabulosa.
empezaron a llegar distintos profesionales, de personalidades, se empezó a ampliar, a aumentar la población, porque ya enseguida se vislumbraba un avance del pueblo. Y es así que los hermanos Peñarúes construyen el Saladero, un emprendimiento fabuloso que llegó a tener alrededor de 400 empleados a fines del siglo. Viene el ferrocarril, también con una gran cantidad de funcionarios, puesto que acá al norte del Río Negro la principal remesa y taller están acá en Paso de los Toros. Llega el primer, entre otros muchos de destacar, llega el primer fotógrafo, Lorenzo Laurenti, que justamente instala su estudio fotográfico donde había sido la pulpería de Eugenio Martínez, allá próxima al Parador Municipal, uno de los que originó que llegaran familias a aquel lugar y se formara un asentamiento en él mismo, que, bueno, eso ya es otra parte de la historia, que fue pedido de la dueña del campo, Lorenza Moros, viuda de Alcorta, en aquel momento, que fueran expulsados. Bueno, ese Lorenzo Laurenti, el hijo, también llamado Lorenzo Laurenti, que fue el esposo de Maruja de Sheridan, que lo recordamos en una calle que sería al norte, que termina donde estaba el Paso de los Toros, ¿no? El hijo fue el que realmente dejó muchas fotografías, que es la que tenemos hoy en día de aquellos tiempos de Paso de los Toros. Bueno, llega el primer médico, David Preves, que tiene la difícil misión de atender dos epidemias de viruela que sacuden al pueblo en los años 88 y 89. En el año 90 se va, el pueblo queda por un periodo sin médico, porque se dedica a las tareas rurales. Aquí arrienda una estancia ahí en la horqueta de los arroyos Salsipuede y Grande, a una sucesión de la familia Vaz, seguramente ancestros míos. Pero poco tiempo después llega el doctor Carlos Berruti, que ese sí permanece y será un personaje importante del pueblo hasta los años 20 del siglo siguiente, que es el que tendrá la tremenda tarea de crear dos hospitales de emergencia para atender a los heridos de la batalla de Tres Árboles en el año 87. En el interín, y siempre procurando, Venancio Bálsamo lograba aquella meta de la familia de oficializar el pueblo. Consigue que un amigo del vecino que tenía estancias del otro lado, arriba, al sur del Río Negro, que por intermedio de su hermano, Ricardo Areco, el amigo se llamaba Armin, presente un proyecto de ley allá a finales de los años 80. Inclusive el doctor Ricardo Areco fue diputado antes de fines del siglo. Pero en aquel momento seguramente las autoridades allá en el sur estaban demasiado ocupadas para atender los requerimientos de un pueblito de esta latitud. Y el proyecto quedó archivado. Los hermanos de Venancio, que siempre fue un amante de su pueblo, fueron falleciendo. El primero, Ezequiel, que vivió toda la vida en una estancia que había construido su abuelo, el italiano Ángel Bálsamo Barcialo, allá próximo a Salsipuede, frente a la desembocadura del arroyo Tala, del Grano, pero río por medio, ¿no? Del río, del lado de Peconembo. Ese muere en el año 87, después en el 94 muere el otro hermano, Tiburcio. En el 97 Venancio queda viudo, muere su esposa, Justiniana Rosas Martínez de Bálsamo, que dicho sea de paso lo recordamos también en una calle allá al noroeste vendría a ser, ¿no? Está Celestino Vargas, después de Venancio Bálsamo, Celestino Vargas,
Eufrasio Bálsamo y Justiniana Rosa de Bálsamo. De hecho, se pasan los cartelones figuras Justa. Justa seguramente era el nombre íntimo que le daban los allegados, pero el nombre correcto era Justiniano. Ya finalizado el siglo, en el año 98, al ensancharse el pueblo, surge la necesidad de mover el cementerio. El cementerio que estaba vigente era el que se había construido cuando el pueblo se desplazó de allá de la zona del Paso de los Toros, donde surgió el primer asentamiento, hacia el Camino de la Balsa, que yo les explicaba hoy, que podíamos identificarlo con la calle Emilia Grassi, desde la antigua Correntada hasta la avenida Artigas, ahí donde estaba la estación en Cap. Y de ahí giraba primero a la izquierda y seguía prácticamente el trayecto hacia el norte de la actual Ruta 5. Como decir, dada la necesidad de mover el cementerio, Venancio dona un predio para que se construyera un nuevo cementerio, ¿no?, que estaba un poco al norte del Saladero. ¿Cuál? El actual. Del cementerio actual, la mitad que da en la calle, así donde están los panteones más antiguos, ese terreno lo donó Bálsamo. La otra mitad, la que da al Arroyo Sauce, fue adquirida allá por 1912, 1914, por la Comisión Auxiliar Municipal, que hizo esa ampliación. Ya finalizado el siglo, en el año 99, 99, 98, 99, la curia católica, que era la única religión que se practicaba en el pueblo en aquella época, pero que era muy abundante, no tenía ni iglesia ni cura. Normalmente venían curas de Durazno, que era el lugar más cerca, en alguna oportunidad de San Gregorio, que sí tenían, y arrendaban alguna casa, o alquilaban alguna casa, sobre todo en la calle actual, calle San Martín, para las ceremonias religiosas. Se forma una comisión justamente con esa finalidad: construir una parroquia. Será, una vez más, Venancio Bálsamo el que done un terreno para tal fin, justamente el terreno que está pegado a donde luego, 25 años después de su inauguración, se empezará a construir la iglesia. Pero pone una condición: cuando esa parroquia se inaugure, tiene que llamarse Santa Isabel de Portugal. Y así fue. En septiembre de 1901 se inaugura la parroquia y llega la Santa Isabel de Portugal al pueblo de Paso de los Toros. Lamentablemente, ese triunfo no lo pudo ver don Venancio Bálsamo, porque había fallecido el 24 de febrero de aquel año. Pasaron 2 años y llega el año 1903. He ahí que, una vez más, y como ya venía ocurriendo en años anteriores, se presenta el problema para la inclusión primaria o para la educación primaria de los niños varones, que eran una gran cantidad. Para 1903 Paso de los Toros tenía alrededor de 3.000 o quizás más de 3.000 habitantes, porque si bien había muchos salones, grandes proporciones, pero no había ninguno que estuviera habilitado para ser rentado. Normalmente se procuraba, no era la mente de aquellos tiempos, salvo en las nacientes, desde cuando recién empezó la escuelita, digamos, en el pueblo, pero eso fue mucho más atrás, fue allá por el año 1860, que los varones y las niñas estuvieran separadas, o en salones o en escuelas separadas. Las niñas, sin embargo, habían tenido suerte, porque a mediados de la década de 1890 habían logrado, en la actual calle 33, habían logrado arrendar un edificio que tenía varios salones. Y entonces, bajo la excelente conducción de las hermanas, primero Alejandra y luego María Adelaida Pujol, la inclusión primaria de las niñas marchó bien.
pero con los varones había problemas. Entonces se creó una comisión en 1903 para juntar fondos para construir una escuela para varones. Trabajan activamente, se forman grupos para solicitar donaciones, tanto dentro del pueblo, como les decía, debería tener algo de 3.000 habitantes, más estancias del departamento, inclusive las del lado de Durazno, las próximas, que los niños venían a la escuela acá cruzando por la base. Se reúnen para fines de abril de aquel año, reúnen una cantidad importante de dinero. Y sabiendo que desde mediados de la década de 1880, segunda mitad, allá cuando implosionó la población, la gran cantidad de población, tipo cosmopolita de todo tipo, es decir, que alteró la vida de aquel pueblito rural, la familia Balsa había ofrecido donar por el plano de Ipata, que fue el que tuvo que modificar desde la calle Sarandía hacia el oeste el original plano de Manuel Servi del año 77 por la llegada del ferrocarril, que no estaba prevista en aquel entonces. Y que dicho sea de paso, no lo dije en su momento, pero fue un acuerdo que hicieron entre Venancio Bálsamo, los sobrinos, los Vargas Bálsamo, que eran los afectados, en una repartición que se habían hecho los herederos de la manzana que iba a tener el plano original, y lo negociaron con un señor Chamberlain, que era el jefe del ferrocarril. Recordamos a Chamberlain, la población amiga que tenemos aquí a unas 3 leguas de distancia, y donde nació aquella maravillosa poetisa que le hizo un tremendo romance al pueblo de Santa Isabel, cuyo nombre lo recordamos en esta sala, Sara Iglesias Casadero. Bien, no quiero divagar para no perder tiempo. Bueno, como les decía, se presentan los integrantes de la comisión, se presentan a la asociación Bálsamo por aquella promesa de donar esas 2 manzanas, que iban a ser por el plano de Ipata, la 146 y la 147. La 146 es actualmente la Plaza Artigas. La 147 es la que está el banco, el municipio y las escuelas. Y bueno, la asociación, los integrantes de la asociación, entre los que estaba Celestino Vargas, que a su vez integraba esa comisión pro escuela, les hace saber que sí, que la promesa de la familia va a ser cumplida. Pero primero tiene que oficializarse el pueblo con el nombre de Santa Isabel. Aquello no hizo decaer la voluntad de aquella comisión. Inmediatamente salieron 2 delegados a Tacuarembó a hablar con los 3 diputados del departamento, Antonio María Rodríguez, Luis Bonazo y Carlos Rocha, a explicarle la situación, que Paso La Torruya estaba en condiciones, tenían todo tipo de industrias, profesionales, y que requerían urgentemente un espacio público para poder construir una escuela pública, y que la familia Bálsamo sería la que estaría dispuesta a hacerlo. Los diputados apoyan, y fue así que el 15 de julio del 2003, Carlos Rojo hace la presentación de la solicitud de una ley para oficializar al pueblo con el nombre de Santa Isabel, explicando los motivos y explicando las condiciones que tenía el pueblo en aquel momento, y la ley es aprobada en tabla, es decir, sin discusión. Esa misma tarde pasa al Senado, donde en el Senado estaba, que era senador en aquel momento, el propio redactor de la ley original, el doctor Ricardo Areco, que la presenta, es aprobada sin discusión, y se la envía al Poder Ejecutivo. Y el 17 de julio de 2003, 120 años
a Senoy, se publica la ley 2854, que expresa, declara ese pueblo con el nombre de Santa Isabel a la agrupación de casas existentes en la margen derecha del Río Negro, paraje conocido como Paso Los Toros, 10ª Sesión Judicial de Tacuarembó. Después hay un segundo artículo que expresa que la autoridad, el Poder Ejecutivo, designará a las autoridades necesarias según los requerimientos de la población para el servicio público, la percepción y recepción de impuestos, etcétera, etcétera. Y así quedó ese día oficializado el pueblo con el nombre de Santa Isabel. Pocos días después, fiel a la promesa, la sucesión Bálsamo firma las escrituras para que aquella comisión construya la escuela para varones. Y el 25 de agosto, es decir, un mes y unos días después de promulgada la ley, se pone la piedra fundamental ahí en la esquina de la calle José Pedro Varela y, bueno, ahora General Artigas, Avenida General Artigas. Pero hubo problemas, lamentablemente. Las obras no se pudieron iniciar, se demoraron. Pasó ese año, 2003, llegó el 2004 y peor todavía porque estalló la revolución del 2004. Y aquella escuela que en un tiempo récord había sido logrado el objetivo que se oficializara el pueblo para la misma, recién se empezará a construir casi un cuarto de siglo después, en 1925. Ahora fíjense ustedes que el pueblo con el nombre de Santa Isabel va a durar 26 años, 4 meses y 10 días, puesto que ya por el año 1925, el Consejo Auxiliar del Aumento, en una sesión decide plantear a los diputados de departamento que asciendan al pueblo a la categoría de villa. Y a su vez hay una moción de que se vuelva el antiguo nombre de Paso de los Toros, lo cual es aprobado. Claro, esa vez no fue tan rápido la cosa, porque recién el 20 de noviembre de 1929 el Parlamento aprueba la ley 8.523, que establece que se declara villa con el nombre de Paso Los Toros, el pueblo conocido actualmente como Santa Isabel, ubicado en la 10ª Sesión Judicial del Departamento de Tacuarembó. Y 7 días después, el 27 es promulgada la ley, es decir, que ahí termina el nombre de Santa Isabel, pasa a volver como hasta nuestros días el nombre de Paso Los Toros. Ahora, mi pregunta es, ¿se terminó? ¿Concluyó aquel deseo de la familia de perpetuar el nombre de aquella venerada mujer, doña Isabel Rosa? Bueno, fíjense ustedes que un habitante o un residente, que es lo mismo, lleva el mismo término, el gentilicio correcto, ortográfico, para una persona de una población como la nuestra, que se llama Paso de los Toros, sería pasotorense o pasotoreño. Pero nosotros no utilizamos ese término. A ninguno de ustedes se le vaya a ocurrir mañana si ve al vecino y decir buen día, pasotorense, porque capaz que se les enoja. Pero sin embargo, tanto ustedes como yo nos llamamos isabelinos. Ahí está el nombre de Isabel. Por más que la iglesia se llama Santa Isabel, pero salvo alguien que conozca la historia no tiene por qué relacionarla justamente con la Isabel, pero ¿por qué nosotros perpetuamos el nombre? Muchas gracias.
un lindo recuerdo de un pueblo que ya pasó hace mucho tiempo de la juventud, y que se recuerde en esta fecha es muy agradable, sobre todo para los que nacimos acá hace unos cuantos siglos. Bueno, claro, bueno, yo tengo, ¿cómo voy a decir?, la tesis. Si bien festejamos todos muy contentos que se celebren los 120 años de la Declaratoria de Pueblo, pero Paso Los Toros hacía 80 años que existía. Paso Los Toros para mí oficialmente nació con un asentamiento humano que había acá cerca del Paso de los Toros en 1820, exactamente el 21 de diciembre de 1820, en que la dueña de aquellos campos eran intrusos, se habían alojado allí en forma voluntaria, y el principal intruso era Eugenio Martínez, que tenía una pulpería ahí cerca donde está el parador municipal actual. La dueña de los campos, que era la viuda de Algorta, el primer teniente de caballería, del teniente de caballería Algorta, español, que estaba desde el siglo anterior acá en la zona, una vez derrotado a Artigas en enero del año 20, cuando la provincia quedó totalmente bajo el poder de los portugueses, la dueña del campo solicitó al gobernador Carlos Federico de Cor, que era la autoridad máxima de la provincia, que los portugueses le habían cambiado el nombre, le habían puesto el nombre de provincia Cisplatina, solicitó que echara a esos intrusos, pero Lecor no le convenía echarlo porque se formaba insurgentes, se echaba a aquella gente con el ejército, y él lo que quería era que mantener la provincia en calma. Entonces firmó un decreto. Ese decreto, el 21 de diciembre de 1820, ordenaba no perjudicar y proteger a las familias que se encontraban poblando de buena fe, y protegerlas en el campo que ocupaban y en los ganados de su pertenencia. Yo tengo la tesis que ese día, y por el decreto de la máxima autoridad, nació Paso Los Toros. Ese día, no con el nombre de Paso Los Toros, que los cibelos le fue tomando fundamentalmente por los relatos de los viajeros que cruzaban por el Palo, se decían, el poblado allá que está en Paso Los Toros le quedó el nombre de Paso. Pero sí, un asentamiento humano que aseguró que de aquel día a hoy nunca más dejó de haber gente viviendo en nuestro pago. Así que para mí ese fue el nacimiento de Paso Los Toros. Bueno, son cosas distintas, ¿no? Porque el crecimiento de Paso Los Toros era progresivo, y dicho sea de paso, desde el punto de vista económico estaba ciertamente estancado, pero de hace unos años atrás fue el boom. Con la llegada de UPM transformó todo, transformó la vida. Debe haber sido, no sé, no digo una formación tan grande, pero como la que ocurrió con aquel pueblito rural que existía desde 1820, y que en la década del 80 le cayó de unos 200 habitantes, en 10 años pasó a 2000. ¿Se imaginan el enorme impacto que representó para aquella gente? Bueno, creo que la población isabelina no recibió un impacto tan grande, pero UPM evidentemente ha transformado la vida. ¿Y cómo vislumbra usted el futuro de esta ciudad? Y vamos a ver, ya no es el Paso Los Toros donde yo vivía, me tuve que ir por razones de trabajo hace unos cuantos años. Ahora ya las cosas son distintas, la seguridad es distinta, ha cambiado mucho. Pero mientras sea para bien, que así sea. Gracias.